Juan José Reyes Vaquerizo. Juan José, qué gusto, buenos días, qué privilegio poder contar contigo, amigo personal y obviamente un hombre muy capaz, que me da mucho gusto que hayas logrado esa curul muy merecida en la Asamblea. Sé que eres un hombre muy ejecutivo y que tienes mucho para aportar y para dar. Bienvenido. Luisa, qué gusto. Gracias por invitarme. Siempre es un placer verte. Gracias a toda la audiencia que nos escucha también. De igual manera, Juan José, es inevitable comenzar este diálogo antes de hablar de los temas inherentes a la comisión legislativa que tú presides con mucho acierto y en la que sé que ya estás trabajando, tocar un tema que está en el ojo de todos los ecuatorianos. Y este tiene que ver con la aprobación de esta reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, que tiene que ver con la aprobación, el permiso que se otorgaría a las bases militares extranjeras para que puedan asentarse en suelo ecuatoriano. Obviamente, antes de que aquello se dé, pues tendrá que ser ratificado a través de un referéndum para que el pueblo, que es el soberano, pueda decidir y ratificar esta decisión del Poder Legislativo. ¿Por qué es tan importante el haber aprobado esta ley por parte de la mayoría del bloque oficialista con el apoyo de sus aliados? Gracias, Luisa. Fíjate, la importancia o la relevancia va más allá de lo que sucede actualmente. Hay un precedente que viene siendo arrastrado desde hace muchísimo tiempo. Yo siempre lo he dicho, lo voy a continuar diciendo, nosotros al haber sacado a la base de Manta, perdimos o nos quedamos chullos, como se dice coloquialmente, del apoyo del tema del narcotráfico. Entonces, ¿qué significa esto, Luisa? Que el Ecuador tiene que realizar, que es un tema que viene arrastrándose hace mucho tiempo, y la importancia de empujar esta ley, que efectivamente no es discreción etera de la Asamblea, tiene que pasar por un referéndum y que el pueblo lo apoye, es porque nosotros tenemos más o menos 60 o 70% de la droga de Latinoamérica saliendo de los puertos del Ecuador y había estado sin control ninguno. Entonces, si nosotros continuamos que eso suceda, tenemos además una economía fluida a nivel o territorio nacional que afecta, por supuesto, a los ciudadanos de pie, a la gente de bien, que quiere trabajar, que quiere honradamente salir a ganarse el pan del día todos los días, y eso ya no lo podíamos continuar permitiendo. Entonces, para nosotros es muy relevante el que ingresen nuevamente. Y ojo, importante, Luis, aquí hacer una puntualización. La narrativa engañosa siempre ha tratado de manejar que estamos entregando la soberanía. En ningún momento, bajo ningún concepto eso sucede. Nosotros vamos a tener el control, porque es una cooperación con las bases militares internacionales. El control lo tiene el Ecuador, el Ejecutivo y sus fuerzas del orden. Bien vale esa aclaración, estimado Juan José, toda vez que la oposición salió por los fueros el día de ayer en ese debate de la Asamblea y escuchábamos a algunos de los representantes de la Revolución Ciudadana precisamente indicando que esto atentaba contra la soberanía del Estado, pero decían más, dijeron que se iban a entregar Salinas, las Islas Galápagos y que luego sacar a estas bases militares extranjeras, particularmente de las islas, iba a ser algo que casi que imposible y que además esas bases militares extranjeras iban a estar bajo regímenes especiales que distan mucho de aquel que rige la normativa de nuestras Fuerzas Armadas. La pregunta es, estos elementos últimos que ellos ventilaron o hicieron públicos el día de ayer en el Pleno de la Asamblea, ¿constan realmente en el informe que fue analizado, debatido y aprobado el día de ayer por la mayoría del bloque de gobierno o están únicamente en la imaginación de los opositores?
no están en la imaginación. Efectivamente sí se menciona ciertos de estos temas, Luisa, pero la óptica que le dan es una óptica nuevamente de narrativa engañosa, donde se pretende mencionar como si fuera que el Ecuador entrega pues todo esto y que el régimen especial que le vamos a otorgar va a ser unilateral. Y no es así. Además yo te voy a decir algo, porque aquí yo creo que tu programa, el programa de ustedes, es un programa un poco más de asentar conceptos coloquiales. Yo no puedo entender cómo los otros, por llamarles así, tienen un discurso dentro del pleno en el que quieren elevar la política y mientras tanto tienen partidarios del mismo movimiento a las afueras con megáfonos vociferando temas que no elevan la política en lo absoluto, más bien la rebajan. Entonces, fíjate, nosotros los que sí queremos elevar la política y por eso la ley contempla múltiples temas transparentes sobre cómo podemos darles ayudas o incentivos a ellos, a las bases, para que traigamos las bases al Ecuador. Pero eso, cuando tú lo coges como narrativa engañosa y solo coges ciertas partes y vendes la parte que conviene para hacer quedar mal al proyecto, no estás siendo justo y no estás elevando la política. Juan José, en ese mismo contexto debemos estar claros de que este va a ser una cooperación y un apoyo importante en caso de que el colectivo ciudadano, de que el soberano, de que el país le diga sí al referéndum y que digan queremos que vengan esas bases militares extranjeras. Tampoco es que hoy llegan las bases y mañana está resuelto el problema. Me imagino que es un proceso y una suma de otras acciones tomadas también con la firmeza política del Ejecutivo en sus decisiones y en su voluntad expresa de coadyuvar a combatir de manera firme, categórica, contundente y decidida la presencia de estas mafias criminales que han tenido de rodillas en los últimos años a nuestro país. Hay otras acciones, como por ejemplo la ley económico urgente que busca eliminar o apuntar o golpear las economías de estas mafias criminales y acciones paralelas. Eso hay que dejarlo en claro. Sí, Luisa, a ver, hay dos temas, ¿no? La primera, en relación a las bases militares, la propuesta no implica una instalación automática, pues, ¿no?, de las bases. Esto tiene que pasar por la Asamblea y por la Corte Constitucional. Requiere una revisión y una aprobación. Empecemos por ahí, ¿no? Y luego, por el otro lado, tú estás mencionando la ley de solidaridad nacional, que una vez más, la narrativa engañosa quiso, pues, poner sobre la mesa que nosotros estábamos buscando hacer un estado de caridad, donde las empresas donen para las fuerzas del orden. Yo incluso tuve una intervención en el Pleno la semana pasada que realmente a mí sí me molestó un poco escuchar cómo disminuían este gran aporte del sector privado, donde se refirieron a donar pistolitas. ¿Y sabes qué pasa, Luisa? Ya esta guerra no es una guerra solamente de ciertos grupos contra otros. Y no es una guerra solamente del Ecuador. Esta guerra ya tiene un impacto transnacional. Y esta guerra lo que necesita es una acción urgente y una acción consciente del grado de preocupación o el nivel de peligro que significa esto. Estamos afectando no solo al bloque latinoamericano, sino también a Europa y a Estados Unidos. Entonces, si tú me dices a mí que la ley de solidaridad nacional es una maña de la bancada de ADN, por supuesto que no, bajo ningún concepto. Y yo invito a todos, porque la ley, además el proyecto de ley está publicada, invito a todos a revisarla. Lo único que busca esta ley es devolverle al ecuatoriano de pie tranquilidad, seguridad, trabajo. Y sí, efectivamente se menciona un incentivo tributario de hasta un 30% para el sector privado que colabore y que haga las donaciones. Pero con justa razón, pues, porque esta pelea es de todos los ecuatorianos. Nosotros en este momento, si no arrimamos el hombro, perdemos al Ecuador, y es lo que no queremos.
hemos sido y seguimos siendo en este momento en el bloque latinoamericano un ejemplo liderado por el presidente Noboa de lo que significa pararse tieso y decir, no vamos a entregar el país, no nos vamos a arrodillar ante ustedes, vamos a pelearla porque el Ecuador se salva. El Ecuador es nuestro, de todos los ecuatorianos, de toda la gente que quiere un mejor porvenir, que quiere un Ecuador de progreso, y ese es el nuevo Ecuador, y solamente se va a conseguir con esta asamblea distinta. Juan José, coincido y estoy segura de que es el sentimiento de los ecuatorianos que nos escuchan a esta hora de la mañana con ese mensaje positivo, ese mensaje de unidad. Y sí, efectivamente, el problema del crimen organizado ya no es algo que solamente lo tenemos aquí, en nuestro territorio. Ha rebasado las fronteras y los linderos patrios y es un problema transnacional, como efectivamente lo señalas, y tiene que ser tratado con esa misma urgencia y convocando a la unidad no solamente del Ecuador, sino de la región y del mundo. Enhorabuena. Hablemos de otros temas, hablemos de tu trabajo como presidente en la Comisión de Derecho de la Salud y el Deporte. Y quiero comenzar con un tema muy positivo que nos alegra el alma a todos los ecuatorianos, y es lo bien representados que hemos estado por estos grandes deportistas que hacen poner el corazón henchido de orgullo y de alegría, como seguramente lo tienes tú, y más aún como presidente de la Comisión de Salud y Deporte, que combinan muy bien, porque sin deporte, sin ejercicio no hay salud, y eso es una parte sustancial, pero me refiero a los logros del deportista William Pacho, de Richard Carapaz, esa locomotora carchense, y también de Moy Caicedo. ¿Cómo te sientes como ecuatoriano y presidiendo esta comisión tan importante que creo que tiene mucho para dar en favor, ya hablaremos de la salud, pero principalmente también, y por qué no hay que dejarlo de lado, el deporte? Porque aquí hay gente con mucho talento, con mucha garra. Sí, mira, Luisa, yo, como bien tú dijiste, tengo el corazón lleno de orgullo. Yo sé que el Ecuador es un país que se apasiona por el fútbol, pero es increíble ver cómo nosotros tenemos además estos logros en distintas otras ramas, con Carapaz, con Morales, en la UFC, bueno, además la Champions, ¿no? Que es igual de importante, pero es fantástico. Para mí mira, honrado me siento de tener una comisión que, en cuanto a deporte se refiere, ellos nos están empujando al Ecuador. Y ese logro es de ellos y es de todos sus miles de fans que aquí en el Ecuador tenemos en el corazón sus logros. Eso para nosotros es fantástico. La comisión efectivamente es Derecho a la Salud y el Deporte, sí se compaginan muy bien. Creo que hay una arista importante a considerar que también es la salud mental. Y esa salud mental tiene que ver pues también un poco, y yo lo digo a veces, hay un estudio en la Universidad de Harvard que cuando tú crías niños que tienen responsabilidades y que voy a usar este término, no te me rías, pero se asuntan de tomar asunto, ¿no? De apuntarse. Desde chicos, son niños que crecen para hacer profesionales exitosos y personas que se preocupan de salir adelante. Entonces, yo aplaudo a todos los deportistas del país, nuevamente no solo en la rama de fútbol, que es importantísima, pero en general, ¿no? Para mí el deporte y la salud mental son iguales a la productividad y al progreso, es como van de la mano. Eso en relación al deporte. Me hacen quedar muy bien como presidente de la comisión, así que por ese lado no te puedo decir mucho. Por el lado de la salud, y aquí voy a hacerte un paréntesis, tengo una comisión conformada con 10 personas, 4 de ellos son del movimiento de la RCI, 6 de ellos son del ADN. Pero fíjate lo curioso, y lo dije alguna vez en una entrevista, yo no puedo poner a todo el mundo en el mismo saco ni cortarlos con la misma tijera. Las personas de la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte en este momento, todas me han
dado un buen sentimiento de quieren trabajar por el país. Y eso a mí también me da muchísimo gusto, porque indiferentemente de la ideología política de cada uno, estamos todos remando hacia el mismo norte. Eso es muy bueno. Nosotros, al tomar la Comisión de Derecho a la Salud y el Deporte, y una vez que mi presidencia fue ratificada en la primera sesión de la comisión, ya iniciamos una revisión exhaustiva de los proyectos de ley que al momento, al recibir, teníamos 54, de los cuales 6 o 7 estaban para segundo debate y 5 para primer debate. Luego la siguiente, pues ya se puntualizaron las prioridades y coincidentemente hoy tenemos la tercera comisión o el pleno de la comisión en la que vamos a tratar el plan de trabajo. Esto, tenemos que decirlo, es un gran ejemplo que el presidente Noboa ha inculcado en todo el equipo de ADN. El Ecuador no se detiene, nosotros no nos podemos detener, tenemos que priorizar los proyectos. Entre esos proyectos estamos con 2 bastante importantes y ayer tuve la grata sorpresa de ser invitado a un conversatorio con unos chicos. Hoy estoy invitado al fashion show de ellos, unos chicos que lucharon y le ganaron al cáncer. Y tenemos una ley sobre el cáncer, tratamiento y prevención, que la vamos a tratar el día de hoy, al igual que la transparencia en hospitales para las compras y la provisión de medicamentos, que considero es igual de importante. Eso va a tener pues también un adicional, que es la fiscalización. Por cierto, la fiscalización y el rol que tenemos como fiscalizadores, todos los 151 asambleístas, incluyendo ADN, nuestra bancada, no lo vamos a perder, vamos a continuar haciéndolo, creo que es importante. Creo que no tiene que ver tanto ya incluso con la gestión de ministros o la gestión de presidentes de comisiones anteriores, tiene que ver con este enquistado sistema de que está metido pues en la salud pública y que hay que adecuarlo, pero la comisión va avanzando y la comisión va a paso lento pero certero, consiguiendo tratar proyectos de ley que sean de beneficio para los 18 millones de ecuatorianos. Te escucho, Juan José, y me llenas y me transmites mucho de esa buena vibra. Creo que hay algunos puntos que quisiera rescatar de lo que has dicho para estar alineados y poder concluir en algunos aspectos que creo que son esenciales. Has dicho que esa comisión, indistintamente de sus integrantes, donde hay también presencia de legisladores de la oposición, del bloque de oposición de RC5, se han puesto la camiseta del Ecuador y van a trabajar en conjunto con los representantes del oficialismo. Y sabes que no lo dudo, y no lo dudo porque te conozco y sé de la pasión que tienes por el trabajo. Y eso me preguntaba cuando llegaste, si ganaste, sabía que lo ibas a lograr, y dije, wow, ¿cómo lo va a hacer Juan José frente a lo que es el trabajo en la función pública, que muchas veces, y lo hemos visto todos a lo largo de la historia, no camina al mismo ritmo y celeridad que alguien como tú está acostumbrado? Un hombre que ha trabajado siempre en la empresa privada y que además le pones ese toque tuyo personal de empuje, de pasión, lo quieres todo para ayer. Así que estoy segura de que esa comisión va a dar sorpresas y grandes resultados. Eso es lo primero. Y lo segundo, y no menos importante, es lo que tú has dicho. El trabajo que en este caso va a hacer el ministro de Salud Pública, el señor Juan Bernardo Sánchez. Te vi reunido con él, sé que han estado conversando. Él hizo importantes anuncios en el combate contra la corrupción y particularmente, como bien lo has tocado, en lo que tiene que ver con las compras y aprovisionamiento de medicamentos en los hospitales de la red de salud pública del país. Y allí hay que trabajar hombro a hombro. Hombro a hombro. Esa comisión, creo, sin desmerecer a las otras, es una de las más importantes del poder legislativo, porque de allí deberán salir reformas que vayan a apuntalar esa misión y ese objetivo que tiene el gobierno nacional de poder extirpar de raíz, de una vez por todas, la corrupción
que no le permite garantizar la salud y la dignidad con la que debe ser tratada nuestro pueblo. Juan José. Es correcto, Luisa, gracias. Gracias por tus halagos. Yo creo que no es un tema de halagar, es un tema de arrimar el hombro. Nosotros tenemos un ejecutivo que la verdad tiene los pantalones muy bien puestos y un equipo dentro del ejecutivo que son todos sus ministros que tienen el mismo norte y todo es en función de propuestas de beneficio al país. Y por supuesto, como lo dijo el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, nosotros como legislativo vamos a tener que tomar las acciones necesarias para que juntos, como bien tú dices, arrimemos el hombro y saquemos al Ecuador adelante. No es difícil la estrategia, lo difícil es la implementación, por lo que bien has mencionado, este enraizado y enquistado, además, hace mucho tiempo, proceso dentro de los distintos, no solo en el sistema de salud, por si acaso, también en el sistema de las federaciones de deporte en las distintas provincias y de igual manera en todos los otros ámbitos gubernamentales. Pero cuando tú tienes gente que realmente quiere sacar al país adelante y es de manos limpias, y voy a repetir lo que siempre digo, si tu proyecto sirve, es de manos limpias y es de beneficio para el país, estas tres cosas, es indiferente de dónde venga, quién lo propone, no importa de qué bancada o de qué ideología política esté, si suma y beneficia al Ecuador, vamos para adelante. Este es un Ecuador para adelante y solo juntos como ecuatorianos, todos lo vamos a sacar adelante. Juan José, tal vez para cerrar la entrevista, un mensaje tuyo a todas esas organizaciones civiles de la sociedad que tal vez tengan alguna buena propuesta en los ámbitos de la salud y del deporte o tengan alguna problemática que quieran compartir con esa comisión de salud que tú presides, que tú lideras. Tal vez, y no me cabe la menor duda, porque te conozco y sé la clase de ser humano que eres, lo capaz que eres y lo ejecutivo que eres, sé que esa comisión va a ser de puertas abiertas. 100%. Muchas gracias. Has tocado un punto muy importante. He recibido mensajes en redes sociales que por el tiempo no he podido contestar. Los invito a todos los que tengan propuestas a que las hagan llegar a la comisión. El día de hoy, con mi equipo de comunicación, haré un publicado a qué correo electrónico pueden hacernos llegar sus propuestas. Todas van a ser revisadas. Nosotros en la comisión estamos revisando proyectos que han hecho sentido en el pasado y que por alguna razón no han podido ser o no han llegado a ser ejecutados y queremos fusionarlos. Proyectos de hace 15, 20 años que son ideas buenas, pero tienen que ser actualizadas a la realidad del país. Los vamos a fusionar. Si ustedes quieren sugerir partes de eso o aristas dentro de la ecuación que queremos sumar para un proyecto propositivo, esta comisión siempre tendrá las puertas abiertas para ustedes. Lamento no poder hacerles la gestión vía Instagram o vía Facebook, pero para efectos correctos y coordinados, la manera óptima de hacerlo es solicitando o una cita o un Zoom vía la comisión, que nuevamente hoy publicaremos con mi equipo de comunicación cómo nos pueden hacer llegar eso. Juan José, el tiempo es nuestro peor enemigo, pero creo que hemos podido hablar lo medular, que nos deja ver tu esencia y estoy segura de que esa comisión va a saber corresponder a las justas aspiraciones de los ecuatorianos en materia de una normativa legal moderna, actual y que llene las esperanzas de los ecuatorianos por mejor salud y por el fomento y el incentivo y el estímulo al deporte. Gracias por haber estado con nosotros, que tengas un buen día y muchos éxitos. Gracias a ti, Luisa, gracias a toda la audiencia que nos escucha. Ratifico mi compromiso con el Ecuador, no solo el mío, el de Acción Democrática Nacional, del Ejecutivo, del Legislativo,
nosotros estamos y seguiremos aquí por y para los 18 millones de ecuatorianos. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, amables oyentes. Ha sido la intervención de Juan José Reyes Vaquerizo, asambleísta del bloque oficialista ADN y presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y al Deporte. Vamos a ir a una breve pausa, pero cuando volvamos tendremos aquí en nuestros estudios en vivo para conversar de un tema gratificante. ¿Qué se está haciendo por la cultura aquí en el país? Tendremos a la ministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz, en vivo. Una entrevista muy interesante que no pueden perderse. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en WQ Noticias, Noticiero Nacional. WQ Radio está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro y Diario Opinión.